Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Bueno, buenas noches, mis hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta nueva clase, en este nuevo día que el Señor nos regala. Pues antes que nada vamos a entregarle a nuestro Dios, primeramente en nuestro corazón, este momento que estamos viviendo, y también pues orar por todos aquellos que van en camino a unirse, ¿verdad?, a nuestra clase. Vamos a cubrirnos primeramente con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, esta tarde estamos aquí reunidos primeramente para darte gracias, para aclamarte a ti, mi Dios, aclamar tu Espíritu Santo que venga a quedarse con nosotros desde ya. Queremos pedirte, mi Señor, que vengas a ungirnos de pies a cabeza, que vengas a quedarte con nosotros a esta hora, para que todo esto que estamos escuchando con mucha devoción, con mucho amor, porque sí, Señor, tenemos hambre y sed de ti, de tus enseñanzas, de la grandeza de esto que nos has dejado, mi Dios, que es la fe, de tu palabra, del pan y el vino, de tu cuerpo, mi Señor. Queremos conocerte más a fondo porque sabemos de que de esa manera crecemos en fe. Por eso quiero que esta noche nos bendigas, que lleves con bien a todos esos hermanos que van en camino a unirse a esta clase, para que pronto puedan estar dispuestos y con todo el corazón aprendiendo estas enseñanzas. Gracias, Señor Jesús, y a ti, Mamita María, te encomendamos también nuestros corazones. Protégenos. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de empezar, quiero compartirles un video que es un poco de lo que va a tratar esta clase de este día. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres. ¿Me confirman si se ven, por favor? Aún no, ¿verdad? Ya no. Hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón de nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo, cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, por problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica
y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Bueno, mis hermanos, pues me pareció importante este video que acabamos de presenciar. Nos describe lo que somos como iglesia, y si vimos en el video, pues aparecen todos los sacramentos de nuestra amada Iglesia Católica, y esa es la invitación en esta noche. Sin excepción, todos los sacramentos, pues, de iniciación, están los de la vida adulta, como los que veíamos en la clase anterior, si recuerdan, hace 2 semanas, para ponerlos en contexto, ¿verdad? Es tanta la riqueza de nuestra amada Iglesia Católica que no podemos quedarnos callados, invitar a todos aquellos hermanos que se han ido de alguna manera, pero no los podemos invitar si no tenemos el conocimiento de lo que significa ser un católico, de lo que significa cada paso de fe que damos en la vida. Y para eso estamos en estas clases. Muchas veces, creo que en general, ni nosotros mismos, que sí, por misericordia de Dios, pues Él nos rescató, pero no conocemos la esencia de nuestra religión. Entonces, no es completo el camino si no conocemos a dónde vamos caminando, ¿verdad? Por eso hace 2 semanas, para ponerlos en contexto, ¿verdad?, y recordarles un poquito del tema, hablábamos sobre los sacramentos en general, ¿verdad?, que según el Concilio Vaticano II, los sacramentos están ordenados para la santificación de los hombres. Recordemos, ¿verdad?, que decíamos que es para la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, dar culto a Dios, ¿verdad? Cada paso que damos es un elemento tangible de que estamos siguiendo, palpando y recibiendo nuestra fe, ¿verdad? También que tienen un fin, pues, pedagógico, ¿verdad?, para lo que decíamos, ¿verdad?, para aprender todo lo que significa ser un católico. No solo suponen la fe, sino que también nos alimenta, nos robustece la fe, nuestra vida espiritual, y expresan, ¿verdad?, por medio de la palabra y las cosas, como ya veíamos. Por eso llamábamos que eran sacramentos de la fe, porque podemos palpar, ¿verdad?, palpar también estos elementos. Entonces, estos elementos se nos han dado por gracia, miren. Recuerden que decíamos de que esto el Señor nos lo ha dado por amor, porque sabe de nuestra debilidad, sabe de nuestra, un poco de todo eso que necesitamos paso con paso. La palabra de Dios dice que Él nos dejó un paráclito porque sabe que necesitamos una guía, sabe que necesitamos que nos vaya iluminando los pasos que vamos a dar como cristianos. Pero también es una celebración, ¿verdad?, para que perfectamente los fieles podamos recibir y dar fruto de esta gracia, rendir culto a Dios y practicar, por supuesto, la caridad. ¿Por qué? Porque al transmitirlo, nosotros estamos amando a aquel que no lo conoce. Estamos dando de esta grandeza del amor de Dios, y que el amor de Dios significa para todos nosotros, ¿verdad? No nos podemos quedar callados, que de eso se trata. Recordemos que decíamos que según la enseñanza de la Iglesia, los sacramentos son signos visibles, ¿verdad?, que producen en el que los recibe la gracia que representa.
Hablábamos de que la recepción de un sacramento es un encuentro con el Señor, en el cual siempre es fiel, pero que no puede sin nuestra voluntad, porque siempre el Señor, pues Él no nos fuerza, no es algo a la fuerza, sino que si no es por voluntad nuestra, no puede unirse Él a nosotros. Y me van a decir, sí, pero nosotros nos bautizamos cuando estábamos pequeñitos. Ya vamos a ir escuchando en esta clase precisamente que esto no es algo forzado, ni aún así, cuando no teníamos, si los que fuimos bautizados de bebés, pues tampoco fue forzado esto, ¿verdad? No es una imposición, esto fue por gracia, decimos. Debemos estar conscientes y agradecidos con el Señor por no habernos dejado una fe que no podíamos tocar, una fe intangible, sino que nos proveyó, ¿verdad?, de estos signos visibles, ¿verdad?, tan familiares y tan simples como lo son, decíamos, el pan, el agua, el vino, el aceite, una imposición de manos. Hablábamos también de las vestiduras del bautizado, tantos signos que tienen un significado específico y especial, ¿verdad? Nada está puesto por gusto. Decíamos que también hay ritos, los sacramentos, que se han venido adaptando con el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Hablábamos específicamente de cuando son las bodas. Ahora, pues los que hemos asistido a bodas, hasta incluso hay una flexibilidad para cambiar las lecturas que sean de ánimo y propias para la nueva vida del matrimonio, ¿verdad?, de los que recién van a contraer matrimonio. Y fue Jesús quien instituyó los sacramentos. Decíamos que la Iglesia ha conservado, ¿verdad?, los mismos. Todo es por inspiración suya. Cada sacramento es un signo de lo que produce. El pan, nosotros cuando tenemos hambre buscamos alimentarnos, y eso es, el pan significa alimento nuestra fe. Podemos ver ese alimento de nuestra fe. El vino también significa que viene a llenarnos, la sangre de Cristo, que necesitamos ser fortalecidos, así como necesitamos de vitaminas nuestro cuerpo, pues la sangre de Cristo es ese alimento también y esa protección que necesitamos para nuestra alma. Y así cada sacramento pues tiene su elemento que es visible y es tangible, y que bendito Dios, pues así fue instituido, lo podemos ver y palpar. Debemos considerar, ¿verdad?, la recepción de los sacramentos como momentos centrales de nuestra vida. Decíamos que el bautismo es el inicio de nuestra vida cristiana. Es el sacramento inicial donde empezamos a dar pasos de ser hijos de Dios. Luego decíamos que el siguiente paso era la confirmación. Ya era el recibir el Espíritu Santo y seguir confirmando que hemos decidido seguir siendo seguidores de Cristo, ¿verdad? Entonces, momentos, ¿verdad?, en los que Jesús Redentor se nos entrega y se nos da. Esos son cada uno de nuestros sacramentos. Y cada uno está encaminados a recibir la gracia, o sea, la vida divina, según los distintos momentos, como decíamos, de nuestra vida. El nacimiento, ya decíamos, también estaba en lo del sacramento de la reconciliación. Sabemos que en la vida, decíamos, vamos pasando por tropiezos, por pecados, caemos, nos vamos alejando, pero el Señor es tan bondadoso, es tan misericordioso, que nos dejó ese sacramento propiamente para que pudiéramos nosotros reconciliarnos y quedar libres y seguir pues teniendo una fe sana y firme, y sobre todo en humildad,
ir avanzando en humildad. Eso es lo que nos proveía el sacramento de la reconciliación. Y de ahí por los demás sacramentos que hablábamos, que el sacramento de la unción de los enfermos no era exclusivo para los momentos en que ya está en peligro la vida, sino que es la iglesia acompañándonos con su oración, y que nosotros declaramos fe en que vamos a ser sanados. Ahora, hablábamos también de los sacramentales, que también son símbolos, decíamos, objetos, siempre que representan la fe nuestra, pero que también no podíamos adjudicarles como el objeto de nuestra fe. Y decíamos que no podíamos estar confundiéndonos en que sin ese objeto no vamos a caminar. Teníamos que tener cuidado de no convertir eso tan valioso que nos da nuestra religión católica, nuestra fe. Hablamos del caso de los escapularios, las medallitas, el agua bendita, el aceite, la sal bendita, ¿verdad? Que tampoco son elementos que ahí recae toda la esencia de nuestra fe. Si no, los convertimos en amuletos y ya no confiamos en Cristo que nos acompaña, sino que confiamos en ese elemento material en específico. Ahora, ¿qué va a pasar en esta clase? Pues hoy vamos a ver específicamente hablar sobre el bautismo, que es un sacramento precioso, ya lo decíamos en la clase anterior, y que nos borra el pecado original y nos incorpora a la iglesia. Vamos a conocer un poco más a detalle cómo fue instituido en sus signos, oigan bien, y en sus formas. Y hay cosas valiosísimas que vale la pena que nosotros como fieles que somos o que intentamos caminar en esta espiritualidad, es necesario que los mantengamos siempre en mente y en nuestra alma, porque suceden cosas en nuestra vida y podemos ser pues objetos y elementos o instrumentos de salvación de almas. Y ya después les voy a decir por qué, ahí se van a dar cuenta. Entonces los cristianos católicos, en los sacramentos, como signos visibles de Dios aquí en la tierra, la palabra sacramento se deriva de la palabra sacramentum, que significa algo que santifica. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1131, nos dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Fíjense bien. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1131. Ahora recordemos qué es la gracia. Jesús nos habla de la gracia en su palabra y vamos a leer en San Juan 15:5. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ser ustedes nada. Palabra de Dios. Te alabamos. El que permanece unido a mí. Fíjense bien, da mucho fruto. Estos sacramentos nos adhieren a la vida verdadera. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Hablando específicamente del bautismo. Nacemos con un pecado que llamamos el pecado original. Eso no lo ignoramos. Sabemos de que Adán y Eva pues desobedecieron las órdenes de nuestro Creador, y desde ese momento se definió el pecado original. Y cada uno de los que nacemos, que los que hemos venido a este mundo, lo andamos cargando.
Entonces, ¿qué sucedería si vamos creciendo y no nos hemos bautizado? Por eso esta lectura dice, el que permanece unido a mí. Pero si yo no me uno por medio del bautismo, quiere decir que voy caminando lejos de la iglesia, voy caminando lejos de Jesús. Por misericordia, Él nos acompaña, claro que sí, pero no podemos llamarnos hijos de Dios todavía. Entonces, en estas últimas palabras, ¿verdad? Esta cita radica la belleza de su gracia. Por ejemplo, si alguien se hubiera caído en un profundo barranco a causa de un accidente y estuviese destrozado, es normal ir pasando y que alguien vaya dándose cuenta que está mal, está lastimado, quizás inconsciente, y nadie le rescata. Entonces, lo mismo sucede cuando no somos bautizados. Es lo mismo. Estamos totalmente incapaces a la hora de nacer y nadie nos quiere salvar. ¿Con qué? Con el bautismo. Pero si alguien, nuestros padres en este caso, que se nos ha dado en administración, a nosotros que somos padres, se nos ha dado en administración a nuestros hijos, y nosotros fuimos dados en administración a nuestros padres, pues ahí está la obligación de rescatarnos de ese pecado original, ¿verdad? Entonces, la ayuda de Dios nos da para nuestra salvación es el bautismo. ¿Para qué, verdad? Para superar este pecado y poder ser adheridos a la vid verdadera. Entonces, vivamos como cristianos en la tierra y alcancemos nuestra eterna salvación. A esto se le llama la gracia divina, ¿verdad? Entonces, los sacramentos en general vienen a hacer eso, a fortalecernos en la fe. Ahora bien, decíamos que los sacramentos eran 7, ¿verdad? Y corresponden a toda etapa de nuestra vida y en momentos importantes de la vida. Desde el nacimiento, el crecimiento, hay un sacramento para la curación, para la misión en la vida de la fe de los cristianos, ¿verdad? Que es el sacerdocio. Ahora veamos, como decíamos brevemente, vamos a tratar de sintetizar el bautismo porque es tan rico de conocimiento, hay tanto que saber y aprender, pero hemos hecho un pequeño resumen de lo que significa e implica ser bautizado o acudir a ese bautismo si aún no lo hemos hecho. El bautismo, según el diccionario, significa es el sacramento del cristiano que consiste en verter agua en la cabeza de una persona, generalmente un niño recién nacido, o en sumergir a la persona en agua como símbolo de purificación del nacimiento a una nueva vida y de la aceptación y entrada en la iglesia cristiana en bautismo en general. Debe celebrarse en la parroquia a la que pertenezcan los padres del niño. Esta es la definición de bautismo en el diccionario. Ahora, ¿qué es bautizar? Según el diccionario, la definición es la siguiente, ¿verdad? Que es la ceremonia cristiana en la que se administra el sacramento del bautismo. Ahora, según la iglesia, el bautismo es el sacramento que nos inicia a la vida cristiana. Eso ya lo hemos dicho repetidas veces. Y nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. Fíjense bien, es la única forma de convertirnos en hijos de Dios y miembros de la iglesia. No hay otro camino. Los cristianos católicos creemos en el bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y es la puerta que abre a los otros sacramentos. Es por ello que es el primero en el que debemos recibir. Se acostumbra, ¿verdad?, a recibir este sacramento en los primeros años de vida y no es tanto como una costumbre, más bien es algo importante, es algo que debe hacerse así.
en los primeros años de vida. Viene marcado, ¿verdad?, por el pecado original. Es lo que viene a limpiarnos del pecado original que fue cometido por Adán y Eva, ¿verdad? Y por ello es que bautizado es liberado del pecado y es restablecido como hijo de Dios, y somos incorporados a nuestra iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El bautismo consiste en contener el fundamento de toda la acción santificadora de la gracia de Dios, que se irá desarrollando en toda la vida del bautizado, ¿verdad? El hombre que hoy se bautiza como un niño llegará con la ayuda de la iglesia, porque están los sacramentos, recordemos, ¿verdad?, cada paso. Entonces, con la ayuda de la iglesia en cada etapa, va a llegar a responder consciente de que ha recibido esta gracia de Dios. Va a necesitar, ¿verdad?, de sus padres y de la misma iglesia, ¿verdad?, y de los padrinos que han proclamado la fe en nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y el desarrollo de su fe. No es un simple trámite, decíamos en la clase de los sacramentos, que no lo veamos como que es el trámite para que el niño entre a un colegio o entre a algo que le pidan la fe de bautismo. Es un elemento importante, es el inicio de nuestra vida cristiana. Entonces, más de alguna vez se debe haber preguntado, ¿verdad?, porque en nuestra iglesia nos bautiza cuando somos bebés. Y fíjense que les voy a decir algo importante. Ese punto específicamente es el punto de discordia que hay con los hermanos separados. Es el punto en que nos cuestiona que por qué, siendo bebés, porque ellos hacen ciertas objeciones que ahorita las vamos a ver, el por cuales no están de acuerdo y se separan de nuestras tradiciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Aunque protestemos, la palabra de Dios es la que marca la verdad. Jesucristo le dijo claramente a Nicodemo en Juan 3:5, quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo no excluye a nadie. Todos necesitan del bautismo. Lo nacido de la carne es carne, mi hermano. Y lo nacido del Espíritu es espíritu. Y si un niño no está bautizado, quiere decir que no ha nacido en el Espíritu. No hay otra verdad más que esa, porque así está en la palabra de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento se nos viene marcando este camino. Y es que en la antigua alianza, ¿verdad?, no esperaban a ser adultos para incorporarlos al pueblo de Dios, solo que había una diferencia. En el 8º día estaba el mandato de ser circuncidados, y esto lo podemos leer en Hechos 7:8, que dice la palabra de Dios. Voy a leer. En su pacto, Dios ordenó a Abraham la práctica de la circuncisión. Por eso, a los 8 días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y este hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las 12 tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora es sustituido por el bautismo. Antes era la circuncisión, que se hacía a los 8 días. Ahora, la práctica que hace la iglesia. En un inicio, la mayoría de los bautizados eran adultos. No era posible de otra manera, porque era una iglesia de convertidos. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar las casas, fíjese, en ese tiempo. Vamos a leer en 1 Corintios 1:16. Dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:16. También bauticé a la familia de Estefanás, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación, y no con alardes de sabiduría para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquellos días también se bautizaban las casas, las familias. Así está escrito. Entonces, ¿pero qué dice la palabra de Dios en cuanto a las objeciones que ponen en nosotros nuestros hermanos separados? Fíjense, la primera objeción que ellos ponen para realizar el bautismo a temprana edad precisamente es que la fe, ¿verdad? Para el bautizado es necesario que sea un acto consciente. Por tanto, ¿verdad? Dicen ellos, el bebé o el niño no es consciente de este acto, no es consciente de su significado, ni lo que está haciendo, ni lo decide. Esta es la objeción, es una de las objeciones que ponen nuestros hermanos separados. Entonces, la iglesia está de acuerdo, ¿verdad? El bautismo es el sacramento de la fe. En eso estamos de acuerdo. Y eso lo encontramos en el catecismo, en el numeral 1253. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:16? Dice la palabra de Dios. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, si nosotros creemos como padres y amamos a nuestro hijo, que queremos que pase con nuestro hijo, que sea salvo, como dice la palabra de Dios. El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Van a permitir ustedes que este niño crezca sin ser salvo? No es solo por ponerle nombre, es porque obtenemos la salvación. Por eso, como católicos, no podemos permitir que un niño vaya creciendo sin ser salvo. Si Cristo nos amó tanto y nos dejó en su palabra escrito los pasos para ser salvos, su misericordia es infinita, no podemos cortar esta bendición nosotros. Entonces ahí nos separamos con las otras sectas o religiones, ¿verdad? No es solo un ritual de ser consciente. Como padres, como responsables, o por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, hay un ejemplo así claro que pueden ustedes hacer de caso. Por ejemplo, si yo quiero ir al cine, pero no puedo ir al cine. Tengo el derecho de ir al cine, ¿verdad? Pero vengo yo y dejo que alguien vaya a comprarme las entradas de ir al cine, para ir al cine, ya con mis entradas compradas, no importa quién me las haya comprado, yo puedo entrar y puedo ver la película. Lo mismo es, para hacerles un símil, viene siendo lo mismo el bautismo. No es el punto que el niño esté consciente o no esté consciente, es que los padres somos conscientes de esta necesidad, que necesitamos que nuestro hijo o el niño que tenemos como responsable o el niño que estamos viendo que sus padres como que no le prestan importancia, por amor debemos instruir. Por eso estamos aprendiendo, por amor debemos instruir para la salvación de esta alma. Entonces, Cristo siempre exigió la fe para sanar enfermos, fíjense. Pero en el caso de los niños,
fue más claro, fue más específico. Basta la fe de su padre o de su madre. Como comprarle el boleto al cine. Ahora, yo como papá voy a comprarle el boleto, no quiere decir que porque yo se lo compré no lo van a dejar entrar al cine. No es así. Como padres vamos a accesar a este sacramento y eso no es malo, es nuestro deber. O como lo que sucedió, ¿verdad? Con la hija de Jairo, recordémonos en Marcos 5:36. Lo vamos a leer. Marcos 5:36 dice la palabra de Dios: pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La hija no se acercó porque ya le habían llegado a comunicar que la niña ya había muerto. Pero su padre, que creía en el poder de Dios, había visto los milagros que le fueron a decir, ¿verdad? Como había pasado con la hemorroísa en ese momento, que había tocado, había tocado el manto de Jesús. Pues esa misma fe que tuvo esta mujer es la misma fe que tenemos nosotros los padres en llevar a este hijo para que reciba este sacramento. No es malo, es lo que se debe hacer. Ahora, una segunda objeción que tienen nuestros hermanos separados en cuanto no están de acuerdo de nuestro bautismo es que los niños no necesitan bautismo porque son inocentes y no tienen pecado. Aquí está de más ahondar en el asunto, pero vamos a decirlo, lo sabemos que eso sí es cierto. Sí tenemos un pecado y es el pecado original. ¿Estamos de acuerdo que son inocentes? Claro que sí. Y por esa misma inocencia le debemos esa responsabilidad al niño. El que no distingue, ¿verdad? O confunde, ¿verdad? Esta situación no está muy bien instruido en la fe. Es una cuestión más de subjetividad, es falta de humildad, ¿verdad? No es así, son teorías que realmente de derechos y deberes, pero no es así, es nuestro deber estar atentos también al crecimiento espiritual de los niños. Los niños, es cierto, no tienen pecados personales, pero sí tienen ese pecado original. San Pablo opone, ¿verdad?, a la universalidad del pecado, la universalidad de la salvación de Cristo. Vamos a leer en Romanos 5:12, dice la palabra de Dios: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitamos el baño que nos lava el pecado, mis hermanos. ¿Y cómo lo obtenemos? Por el bautismo. Así lo dice clarito la palabra de Dios. Fíjense bien, Romanos 5:12. Por un solo hombre entró el pecado y todos lo absorbimos, lo recibimos y lo adoptamos, ese pecado original. Entonces, si todos estamos en esa derrota del pecado, todos necesitamos ese baño, esa limpieza que ya hemos escuchado bastantes veces, que implica el sacramento del bautismo. Todos somos pecadores. El rey David decía en el Salmo 50: mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Entonces, si el bebé desde el seno de su madre nace con culpa y es un pecador por el pecado original, quiere decir que también necesita el bautismo para el perdón de ese pecado. Porque sin borrar ese pecado, sin lavar ese pecado, somos presa de caer
más fácilmente en las redes del enemigo. El pecado es un ser vivo, este es un pecado original, es una debilidad que no se nos borra. Entonces se adhiere, somos presa. Este niño es presa con mucha más facilidad de los acechos del enemigo. Todos somos ciegos, mi hermano. La historia del ciego de nacimiento, ¿la recuerdan? En San Juan 9, que es una lectura muy aleccionadora. El ciego representa al cristiano, porque todos nacemos ciegos en la fe y por lo tanto todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado. El bautismo, que es en este caso el bautismo de Cristo. Entonces, no podemos nosotros obviar esta necesidad espiritual, obligación y necesidad espiritual, porque para eso Cristo murió, para dejarnos todas estas enseñanzas. Otra de las objeciones que se ponen a nuestra enseñanza: no es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. Pues la fe nosotros la vamos formando. Yo no puedo creer que dejemos a la deriva a nuestros hijos. A veces en conversaciones dice, pues yo me acuerdo cuando ya tenía uso de razón. Y mientras tanto, ¿quiénes van instruyendo? Nosotros somos la entrada de la fe. Y por amor creo que no vamos a dejar abandonados a nuestros hijos para que ellos vean qué quieren. Si nosotros ya convertidos, nosotros ya conocedores de lo que es el pecado, de lo que es tener una vida en la oscuridad, que Dios nos rescató, cada uno de nosotros sabe de dónde nos rescató. Y lo mínimo que podemos hacer es instruir al niño desde pequeño en la fe. ¿Para qué decimos siempre? La misma canción dice, para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Es lo que siempre les decimos a nuestros hijos. Pues es lo mismo, miren. La fe, si nosotros sabemos que este camino que hemos elegido es el correcto, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos o con estos hijos que tenemos a nuestro cargo o que tenemos a la vista, pues instruirlos en la fe. Otra de las objeciones que también se hace a nuestra espiritualidad en cuanto al bautismo es que Jesucristo, dicen, se bautizó ya grande y se bautizó en un río. Muchos hemos visto ceremonias, ¿verdad?, de hermanos separados, que esto es lo que hacen, ya grandes, o se van a un río a hacer la inmersión. Es posible hacerla también nosotros en nuestra religión católica. Yo he visto, bueno, cuando hay una persona que elige voluntariamente ya grande, ¿verdad? He visto que se han hecho inmersiones, son 3 movimientos que se hacen. Eso no es malo, no lo evita nuestra iglesia, ¿verdad? Pero que sea en un río, pues eso ya es cuestión de otras religiones o de otras sectas. Ahora, ¿pero por qué Cristo recibió de esa manera el bautismo? Lo recibió de Juan, ¿verdad? Y este era un bautismo de penitencia. Nosotros, en cambio, recibimos el bautismo de Cristo en fuego y en espíritu. Por eso somos cristianos. Recibimos un bautismo de Cristo. Es Cristo quien nos instituyó este sacramento. Ese sacramento que recibió Jesús, lo recibió de Juan el Bautista. Nosotros somos cristianos, no somos bautistas. Entonces, por eso los católicos bautizados, no como el bautista, sino que como Cristo manda, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. Vamos a leer Mateo 28:19. Dice la palabra de Dios: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos,
Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Esto es lo que ha instituido Jesús, pues esto es lo que vamos a hacer. Somos cristianos, accesamos a un bautismo cristiano, no a un bautismo como el de Juan el Bautista. Otra de las objeciones que ponen a nuestros hermanos separados para con nuestro bautismo es que si no lo hacemos, no pasa nada a un niño que ha fallecido y lamentablemente se fue sin bautizar. No, mis hermanos. Ahora, ¿hay niños que mueren sin bautismo? Sí, pero todavía se puede hacer. Incluso, ya lo vamos a ver después, aunque no estén en presencia del sacerdote, mientras tanto tengamos la forma y el signo. Ya lo vamos a ver más adelante. La iglesia los confía en la misericordia de Dios a estos niños que quieren que todos los hombres se salven. Eso es lo que Dios quiere. Y en la ternura de Jesús con los niños, dejen que los niños se acerquen a mí, dice la palabra de Dios, y no se los impidáis. Si la palabra de Dios nos lo está indicando, no podemos ser nosotros objeto de tropiezo para estos chiquitos. Ahí sí nos aprovechamos de su inocencia, porque no pueden exigir algo que es importante para su alma. Fíjense bien, mis hermanos. Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Fíjense bien. Por eso, ¿verdad? Es más apremiante, aún más la llamada a la iglesia a no impedir a que los niños se acerquen a este sacramento. ¿Verdad? El bautismo fue instituido por Cristo y esto lo vamos a encontrar en San Mateo 28, del 18 al 19. Dice la palabra de Dios, Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rito esencial del bautismo, mis hermanos, consiste en sumergir en el agua o dejar caer agua sobre la cabecita del que se acerca a recibir el bautismo, pronunciando la invocación de la Santísima Trinidad. Ya lo acabamos de escuchar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto simboliza además el nacimiento del agua y en el Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Eso ya lo escuchamos en San Juan 3:5, recuerda, ¿verdad? Que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así de claro. En nuestra iglesia católica, mis hermanos, normalmente el sacerdote bautiza derramando agua sobre la cabeza del niño o de la persona que se va a bautizar. Los cristianos no católicos aseguran que esta manera de bautizar no es bíblica, pero ya lo escuchamos que sí es. Ahora, ¿es bíblico el bautizo por derramamiento de agua o infusión de agua? En primer lugar, déjenme decirles que la Iglesia Católica en el bautizo por inmersión sí es una manera válida, como les decía, ¿verdad? Lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes quieren, anótenlo en los numerales 628 y en 1214. Ahí está la explicación de que sí se puede accesar a este tipo de bautismo. Y en segundo lugar, el bautismo por derramamiento de agua tiene buen fundamento bíblico, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Cuando el Nuevo Testamento habla del bautismo de agua, siempre lo une con el don del Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los apóstoles
en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaba a los neófitos, a los nuevos nacidos, mediante la imposición de manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del bautismo. Esto lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1288 y en el 1321. El don del Espíritu Santo siempre va unido al bautismo del agua. Vamos a leer Hechos 2:38. Dice la palabra de Dios: Pedro contestó: vuélvanse a Dios y bautícense en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué es la inmersión o derramamiento? Es la unidad que tiene el don del Espíritu Santo con el bautismo del agua. Hay algo muy importante que aclarar en cuanto a lo que implica la palabra bautismo en relación al Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que esta palabra bautismo significa inmersión, pero en relación al Espíritu Santo implica también un derrame. Nosotros cuando oramos pedimos al Espíritu Santo que se derrame con poder, pues eso también implica el derramamiento del agua. Por eso es que se hace de esa manera. También San Juan también alude, ¿verdad?, a un derramamiento de agua, a enseñar el nuevo nacimiento que viene de lo alto. El derrame viene de lo alto, del Espíritu Santo. Por eso se relaciona que así debe ser con el agua, ¿verdad? Es importante que conozcamos que desde Pentecostés, que fue cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, la Iglesia ha celebrado y administrado el sacramento del bautismo. Entonces, para que entendamos mejor, por ejemplo, cuando los niños nacen, inmediatamente los papás ponen un nombre. Pues saben que es muy importante llamarlo de alguna manera para poderlo registrar, eso sí, y para que sea alguien especial, nombre y apellido, para que sean ciudadanos de un país en que nacieron, lo que hace que tenga derecho y obligación. Entonces lo mismo es para el nacimiento del niño a la vida espiritual. Ahora, como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Que lo cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ahora bien, por el bautismo, Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Dios, de borrarnos este pecado. Entonces, dándonos su mismo espíritu para que habite en nosotros. A partir de este momento, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ya habita en el bautizado. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuáles son los requisitos del bautismo? Que los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Esto es lo ideal. Cuanto antes, después del nacimiento, pues hay que accesar a este sacramento. Ahora bien, hay que tomar pláticas prebautismales porque muchos cometemos ciertos errores que son a lo largo de la vida del cristiano, se van viendo que son valiosos haberlos cometido. Por ejemplo, para la hora de escoger a los padrinos, ellos van a presentar a la iglesia al bautizado. Entonces, por eso es la importancia, nosotros lo sabemos, de que sean personas de fe, de conducta, por lo menos luchadora, ¿verdad? Tal vez intachable en cierta medida, que sean coherentes con la vida cristiana y que puedan ser un referente para el nuevo nacido en el Espíritu próximamente, que sean un referente por si en dado caso faltan los padres biológicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante del padrino, ser un referente espiritual en todos los sentidos, de lucha, de acercamiento a la iglesia,
de defensores de la fe, etcétera, etcétera. Ahora, los requisitos pues deben ser bautizados, de preferencia matrimonio. Ahora bien, ya cuando se bautizan, cuando son adultos, pues puede ser una sola persona, ¿verdad? Ya no es necesario que sea la pareja. Ahora, en detalle, los signos del bautismo de este sacramento son la materia y la forma por infusión del agua. Lo primero, ¿verdad? En el rito de la celebración comienza con la señal de la cruz. ¿Por qué? Esto nos indica la marca de Cristo sobre el que va a pertenecer y lo que significa la gracia adquirida en la cruz de Cristo. Es el anuncio de la palabra de Dios también. Las lecturas son otra parte de los ritos, ¿verdad? Que nos da ya las luces sobre la verdad que va a ser revelada a los candidatos a recibir el bautismo y a toda la asamblea presente, a los que van a ser como testigos, ¿verdad? de esta nueva elección del bautizado. Entonces el sacramento de la fe, en definitiva, el primer paso de fe que da el cristiano es el bautismo. Por eso se trata del inicio de la vida de la fe. Con el bautizo somos liberados del pecado y del que nos tienta. Entonces, en todo el rito se van dando ciertos, se pronuncian ciertos exorcismos. Tenemos que estar bien conscientes de lo que implican estos exorcismos, porque luego de haber renunciado, el bautizado y toda la asamblea vamos a ser ungidos por el Espíritu Santo. Y el bautizado va a ser ungido por el óleo santo de los catecúmenos, ¿verdad? O bien, ¿verdad? El celebrante impone manos y el candidato pues renuncia explícitamente a Satanás. ¿Ya? Así, ya preparado, puede confesar la fe de la iglesia, al cual va a ser confiado este nuevo bautizado. El agua bautismal, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Es signo del nuevo nacimiento en el Espíritu. La unción, ¿verdad? Con el santo crisma, el óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo. Las vestiduras blancas simbolizan que ha sido revestido primeramente con la limpieza que nos da Cristo en su misericordia. Ese derramamiento nos lava. Ya somos nuevas criaturas, nuevos cristianos. Cristo nos reviste con esas vestiduras blancas. Y el cirio, se enciende un cirio importante donde está la luz de Cristo. Ya el nuevo bautizado, su camino va a ser iluminado con la luz del Señor. Y se enciende la velita y se le pasa a los padres, a los padrinos. ¿Por qué? Porque ellos van a ser portadores de esta luz. Entonces, mis hermanos, en resumidas cuentas, no es un rito solo por poner nombre, no es un rito de 1 más 1 es 2, no, mis hermanos. Es el paso de fe más grande y si ya hemos conocido esta verdad, no podemos quedarnos callados si tenemos a alguien que conocemos que no ha sido bautizado, la importancia que implica. Muchas veces no se pregunta a alguien por qué me va mal, por qué me pasan estas cosas. Así sucede. No ha sido borrado el pecado original y este pecado ensambla a los demás pecados. Entonces, yo por lo menos a manera de testimonio puedo contarles que con mis hijas no hice lo que hicieron mis padres, porque cuando yo me bauticé, pues conocí a mis padrinos, pero no los volví a ver más que en fotos. Y no he querido cometer ese error con mis hijas. Me preocupé. Para la gloria de Dios, son personas que son luchadoras en la fe, practican la fe católica, practican el servicio. Y yo sé que en cualquier momento, y ya he visto que ellas accesan a dudas, accesan a platicar con ellos. Así que por eso yo le doy la gloria a Dios que supe esta verdad, ya estaba yo convertida en mi comunidad
y ya pues le pude dar el valor al bautismo que se merece realmente. Bueno, mis hermanos, esto es la clase sobre el bautismo. Vamos a ir cerrando con una oración. Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, yo te doy gracias, mi Dios, porque sé que tú me estás marcando este camino, porque quieres que yo continúe con tu luz a todas estas personas que aún no han recibido tu luz, mi Dios. Permíteme ser portadora de esta luz, y para todos aquellos que aún están ciegos, mi Dios, que no han recibido o que en algún momento van a estar en peligro, que me permitas actuar como instrumento tuyo, mi Dios, para poder transmitir esta salvación que viene de ti. Que el bautismo, mi Señor, sea valorado como lo que debe ser el inicio de la vida, de la salvación que viene de ti. Gracias, Señor Jesús, y a ti, Mamita María, te damos las gracias por ese sí maravilloso que dice, ese sí por tu fe. Fuimos nosotros salvados, Virgen Santa, porque por medio de ti, que fue concebido nuestro amado Salvador, podemos accesar a la gracia de cada uno de estos sacramentos. Te damos gracias, mi Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, mis hermanos, la invitación está dada. Sean ustedes portadores de luz. Lean el catecismo también. Ahí, si ustedes quieren, pues escriban en Facebook cuáles son sus dudas. Se las podemos contestar, o incluso en el chat, los que están en el chat del Crecimiento 2. Cualquier duda se la podemos compartir, ¿verdad? Porque sí, es un sacramento especial y sobre todo es por gracia de Dios, porque es tanto su amor que ha querido utilizar elementos tangibles para nuestra salvación. Y ahí estamos nosotros solo a una disposición de nuestro corazón para poder accesar. Así es que espero que pasen una feliz noche, invitarlos a la próxima clase, que continuamos con los sacramentos de nuestra iglesia. Pasen buenas noches a ustedes también, mis hermanos Ernesto y Juan Carlos. Feliz noche para todos. Buenas noches.